Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Suma de Design Ops. Esta temporada lleva por título Diseñar la organización, porque parte de una idea que me parece clave, que es que los líderes de diseño no solo diseñamos productos o servicios, sino también diseñamos la manera en que nuestros equipos trabajan, la cultura que los sostiene y los sistemas que los hacen escalar. Y este primer episodio abre la temporada justamente con esa pregunta: ¿qué significa realmente liderar un equipo de diseño hoy? Porque el rol cambió mucho en los últimos años y muchas veces lo que implica liderar diseño no se habla lo suficientemente en público. Así que para esta conversación tengo a Belén Tello, Head de Diseño del CODE de Diseño Estratégico en BCP, y además es mi líder, así que súper feliz de tenerla hoy día en este episodio. Estoy segura de que nos va a dar una conversación muy honesta y muy potente para abrir la temporada. Así que bienvenida, Bele, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti para quienes no te conocen. Gracias, Ale, por la bienvenida. Gracias por invitarme a este espacio, que además lo sigo ya desde hace un tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de estar juntas conversando de liderazgo abiertamente. Creo que lo hacemos ya en automático todos los días, pero no necesariamente en un espacio en el que vamos a abrirnos un poquito más. Así que gracias por tenerme aquí abriendo esta temporada. No, con gusto, Ele, tenerte aquí con nosotros. Así que si quieres, no sé si quieres contar un poquito sobre ti, o sea, no, obviamente tu LinkedIn lo vamos a poder ver, pero en un par de líneas, ¿quién es Bele como líder? Incluso de qué background vienes, porque creo que es importante también que conozcan un poco de dónde vienes, porque creo que tu historia es un poco diferente, o vienes de una historia muy interesante desde el lado de marketing, ¿no? Así que no sé si quieres compartirnos un poquito por ese lado primero. Sí, clarísimo, clarísimo. Em, a ver, yo vengo, sí, efectivamente, mi primera carrera fue diseño. Em, Graciosamente nunca la ejercí hasta volver al banco, pero en ese momento yo estudié diseño publicitario y, como siempre digo, de ahí al momento en que me volví a encontrar con el diseño estratégico, encontré una evolución increíble y además un diseño, una función completamente distinta a la que yo había aprendido. Esa fue mi primera carrera, ¿no? Pero posterior hice una segunda carrera muy relacionada a comunicaciones y marketing, ¿no? Y, y, y me fui yendo, en verdad, más por el lado comercial y el lado de marketing profesionalmente. Entonces pasé por distintos rubros, he trabajado en telecomunicaciones, he trabajado en una tabacalera, he trabajado en una empresa de importación y representación de productos de lujo, antes de llegar al mundo financiero, que para mí también fue una etapa de aprendizaje completa, no solamente porque tuve que aprender de diseño, sino porque además tuve que aprender de un nuevo sector, ¿no? Con un lenguaje completamente distinto al que yo sabía. Y fue un reto no menor, no menor, y creo que hoy me alegro tanto de haberme embarcado en esta aventura con además un montón de personas en el camino que me dieron la oportunidad de aprender, me dieron la oportunidad de no saber y de equivocarme, y creo que eso también de alguna u otra manera fue formando estos pilares que yo también trato de el día de hoy como líder, día a día practicar con mi equipo, ¿no? Y lo que no van a ver probablemente en LinkedIn es que además soy mamá, ¿no? Tengo dos hijas hermosas, Julieta, Victoria, de 10 y 3 años. Em, Vivo a varios kilómetros de distancia de Perú. Vivo hace 5 años en Montreal, Canadá, así que mi vida va entre Perú, entre Montreal y Lima. Constantemente estoy con el equipo viajando y al mismo tiempo regresando con mi familia, y como siempre digo, lo hemos logrado gracias a no solamente el compromiso y lo que me gusta, mi chamba, sino además porque mi equipo me lo permite, ¿no? Porque mi equipo ha hecho que esto funcione y que realmente este liderazgo a distancia se pueda dar de una manera exitosa, ¿no? Sí, y que siempre, como te digo, es un gusto tenerte acá en Lima porque en esa semana es mucha intensidad de muchas cosas porque hay que sacarte el jugo cuando estás en Lima. Pero se aprovecha bastante. Así que bueno, gracias, Bele, por estar aquí con nosotros en el episodio. Y creo que justo conectando con esto que vienes contando, tal vez algunas personas que
no suelen, creo que haber muchas personas que no son de diseño que escuchen el podcast, pero creo que vale la pena que nos cuentes cómo describirías tu rol hoy a alguien que no viene del mundo del diseño, ¿no? O sea, y pensando inclusive en una Belén de hace, no sé, 10 15 años que estabas en un mundo totalmente diferente, ¿cómo describirías hoy tu rol de lo que estás haciendo hoy en día con el equipo? Creo que mi rol ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años. Yo tomo el rol de líder de diseño en BCP hace 3 años y medio ya, que se ha pasado muy rápido. Y, y creo que he tenido distintas etapas, ¿ya? Pero esta última, al menos como yo la veo, es mucho de orquestar. No digo que antes no lo haya sido, pero el día de hoy creo que es más evidente que como líderes de diseño tenemos un rol importante, podemos ayudar muchísimo dentro de las organizaciones, sobre todo tan complejas y grandes como lo es el banco, a orquestar, ¿no? A entender finalmente que el journey del cliente, independientemente que dentro de la organización esté dividido en productos y canales, el journey es uno y el cliente lo ve de una sola forma, ¿no? No nos ve como 5 productos y 3 canales, sino nos ve como el BCP. Entonces creo que el día de hoy mi rol es orquestar, pero también es enseñarle a mi equipo y ayudar a mi equipo a navegar, ¿no? A una organización que, como dije antes, es grande, es compleja, tiene un montón de procesos, tiene un montón de productos, atendemos a 15 millones de peruanos. Entonces, creo que también es importantísimo como líderes de diseño aprender a navegar dentro de una organización, poder sentarnos en una mesa donde probablemente vamos a ser las únicas personas trayendo un punto de vista distinto, tener mucha humildad para aprender también de quien se siente en esa mesa y que probablemente trae algo que nosotros no necesariamente somos los expertos o manejamos. Entonces, también creo que me ha tocado ir en cada una de estas etapas aprendiendo que el liderazgo tiene que ir evolucionando conforme evoluciona la empresa y la madurez de la organización que lideras. Claro, y también es lo que siempre hablamos de la madurez de diseño en esa organización, que ha ido cambiando, como tú dices, y evolucionando en el tiempo. Y justo ahí entra esta siguiente pregunta de que es qué cambió en lo que significa liderar diseño en los últimos 3 4 años. De hecho, tú vienes ya liderando más o menos, como creo que es la misma cantidad de tiempo que tienes en Canadá, un poco menos, o sea, formando parte del equipo, inclusive como líder. Entonces, ¿qué es lo que ha ido cambiando en estos últimos años? Y que me imagino, tal vez por ahí empezaremos a hablar ya de nuevas tecnologías que han ido ingresando, los nuevos retos, la madurez justamente del equipo en la organización. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha cambiado ese significado de liderazgo en el banco? Y bueno, en diseño en general también, ¿no? Porque justo tienes tú esta conexión y mucho networking a nivel a nivel global con otros líderes de diseño. ¿Qué es lo que has visto en estos últimos años de cambios en liderazgo de diseño? Lo que veo es que hemos pasado, y creo que yo lo he vivido con el equipo que yo tomo hace 3 años y medio. O sea, yo entro al banco en una posición que se llamaba Strategic Designer, ¿no? O Business Designer. Y justamente el reto en ese momento era poder traducir, ¿no? El valor de diseño a la organización o el lenguaje en el cual la organización pudiera entenderlo, ¿no? En indicadores de negocio, de experiencia que pudieran ser bien, bien tangibles, ¿no? Para la organización. Y después de 2 años tomo el reto. Prácticamente de los 6 años que tengo del banco, 5 he trabajado efectivamente fuera. No los 5 he liderado el COE, los he liderado los últimos 3 años y medio. Pero una de las cosas que yo he visto que ha cambiado mucho es cuando yo inicio dentro del equipo de diseño. Era un equipo que estaba bastante orientado al diseño de pantallas, al diseño de interacciones, a que las funcionalidades se tangibilizaran, ¿no? Que fueran efectivamente funcionales, ¿no? Que fueran visualmente atractivas, ¿no? Y siempre digo, como estábamos en esta etapa, y voy a traer siempre un framework que a mí me encanta, ¿no? No es un framework, en realidad fue un estudio que nosotros lo hemos convertido en framework dentro del COE, que es el de InVision, ¿no? Em, que estamos en esta etapa bien de productores, ¿no? Y creo que lo primero que nos tocó hacer es
decir, ok, perfecto, estoy en esta etapa, pero realmente sé que hay varias etapas más. Cuando yo leí este estudio, me di cuenta de que efectivamente de una manera muy, muy tangible podías evidenciar esos 5 niveles que puedes tener en una organización, ¿no? Y como ese hay otros, ¿no? Estudios, hay muchos otros papers que hablan de cómo va diseño conforme va siendo adoptado en la organización, va incrementando el impacto de la práctica o la disciplina dentro de la organización. Y yo soy muy, muy creyente de que diseño es una de las funciones estratégicas, diseño, experiencia, unas funciones estratégicas y diferenciadoras no solamente antes, sino con mucha mayor importancia hoy y a lo que se viene en futuro, ¿no? Lo que todavía viene hacia futuro con las nuevas tecnologías. Entonces, te diría que hemos pasado de diseñar pantallas a diseñar sistemas, ¿no? Hoy el diseñador está ya no necesariamente, no digo que ha perdido el craft, ni que eso ha dejado de ser importante, creo que sigue siendo sumamente importante, pero creo que el día de hoy nuestro reto está en diseñar esos sistemas, en trabajar en esos ecosistemas o identificar cuáles son esos ecosistemas dentro del banco y poder unir puntos. Al final, lo hablamos hace muy poco, las experiencias van a ser digitales, ¿no? Entonces es como, ok, ¿cómo construimos ese gran ecosistema que ya no solamente es digital y al costado está lo físico, sino que incluso lo físico ya no existe como físico solo, ¿no? Ya no existe físico sin algo digital dentro. Entonces, hay una evolución muy grande del diseñador que antes estaba tal vez diseñando un solo touchpoint a un diseñador que el día de hoy ve el ecosistema completo de todos los touchpoints, que yo le llamo un sistema, ¿no? Por los cuales pasa el cliente. Entonces, si te das cuenta, hay una evolución importante y un acercamiento, ¿no? Grande hacia lo que también conocemos como Customer Experience, ¿no? Entonces, creo que ahí está habiendo un blend entre diseño y Customer Experience, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que vendrá? Pues ahí lo dejo para las siguientes preguntas, pero sí creo que estamos entrando a una etapa en la cual el rol del diseñador está evolucionando y se está acercando a otros roles dentro de las organizaciones. Súper, y, o sea, me parece muy interesante lo que mencionas porque, claro, se van uniendo o van convergiendo varias cosas como lo digital, lo físico, pero también lo que es diseño y lo que es experiencia, ya más a nivel de CX, porque una cosa no vive sin la otra y es parte finalmente es toda la experiencia que vive una persona en cualquier interacción que tiene con, bueno, con una organización como la nuestra que es banca, ¿no? Ahora, dejando de lado tal vez como la parte como más bonita o de evolución y de cómo ha ido cambiando, digamos, lo que es diseño y el rol de liderazgo, ¿qué es lo que tú consideras que es más difícil desde tu rol o en general desde un líder de diseño que casi nadie menciona en público? ¿Cuál es ya esa parte no tan bonita o no tan sencilla? Obviamente no para aquí desahogarnos, sino es como decía al inicio, como una conversación muy honesta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás viendo más difícil en estos años de liderar un equipo tan grande como el que tenemos hoy en el COE? Creo que hay 2 o 3 cosas que no digo que las desaparecería si pudiera, pero creo que en todo caso son duras y toca, no sé si a todos los líderes, pero al menos a mí personalmente me ha tocado y creo que a otros líderes también, porque esto lo he conversado además con otros líderes, mm, hay momentos en los que un líder se siente muy solo, ¿no? Porque finalmente puedes rebotar con tus pares, pero no necesariamente hay temas que puedes, en todos los casos, llevar a tu equipo, ¿no? Y algunas veces lo haces por confidencialidad, pero otras veces lo haces por proteger cierta atmósfera en el equipo y que esos retos que son difíciles, no necesariamente trasciendan, ¿no? De la misma manera que llegaron a ti, ¿no? Entonces, hay momentos en los que tienes que, yo siento, proteger el equipo, tienes que filtrar ciertas cosas, tienes que saber qué llevas y qué se queda contigo, ¿no? Y en ese momento a veces estás como bien preocupándote por los demás, ¿no? Todo el tiempo y te dejas un poquito de lado, ¿no? Entonces ahí es donde digo, claro, hay mucha soledad cuando volteas y dices, ¿y yo con quién reboto, no? Y claro, siempre tienes a un líder para rebotar y yo tengo la suerte de tener un excelente líder con la que puedo rebotar, pero obviamente conforme vas creciendo,
tu líder también tiene un montón de responsabilidades. Entonces hay cosas que te toca empezar a gestionar a ti solo sin necesariamente voltear a un líder, ¿no? Y creo que eso es algo que he ido aprendiendo en esta evolución. Em, lo segundo son las conversaciones difíciles, ¿no? Las confrontaciones. O sea, conforme he ido creciendo y madurando también profesionalmente y personalmente, porque creo que en otras entrevistas también lo he dicho, para mí va muy de la mano, ¿no? La parte profesional y la parte personal, o sea, tu evolución personal con tu evolución profesional. Yo no he logrado hacer esa división de esta es mi vida personal y este es mi profesional. No, no, al contrario, siempre busco que exista, y siempre lo voy a decir, van a encontrar la misma Belén en la vida personal que en la vida profesional, tal vez con algunos matices, ¿no? Capaz menos paciencia en mi vida personal que en mi vida profesional, ¿no? Eh, pero también he aprendido a que ciertas confrontaciones, conversaciones difíciles, ¿no? Que podrían haber sido en otros momentos algo que a mí me generaba, no era algo bonito para mí, el día de hoy siguen no siendo bonitas, ¿no? Tener ciertas confrontaciones o conversaciones que rompen un poco la armonía, pero que terminan siendo muy necesarias, ¿no? Y eso es algo que creo que cualquier líder tiene que estar dispuesto a aprender a hacer. Eh, Como alguien me dijo una vez, no, agree to disagree, ¿no? Y muchas veces vas a tener que poder poner tu punto sobre la mesa, ¿no? Sabiendo que no necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Y creo que eso, y esto me lleva también a lo tercero, que es, hay negociación constante, ¿no? Y hay que aprender a negociar y no frustrarnos tan pronto, ¿no? Muchas veces como diseño o diseñadores o como líderes somos muy apasionados. Yo soy súper apasionada cuando creo en algo, cuando algo me gusta, cuando sé que eso es lo mejor, ¿no? Eh, y, y puede ser que muchas veces los tiempos no sean los que tú quisieras, ¿no? Las cosas no salgan como tú quisieras y, y hay que manejar la frustración y al mismo tiempo mm, saber cómo gestionarla para no pasarla al equipo, ¿no? Saber cómo la contienes de tal forma de que el equipo, aun cuando esto no salió y a ti te golpeó durísimo, no traspasar eso al equipo, sino al contrario, decir, bueno, perdimos una batalla, pero la guerra no está perdida y vamos para adelante, cuando en realidad muchas veces tú volteas y dices, no sé cómo lo voy a hacer mañana, no, no sé cómo voy a empezar el lunes, ¿no? Sí, o sea, es muy valioso todo lo que comentas. Creo que sirve un montón para diferentes personas que nos escuchan, según el nivel de su carrera, nivel de liderazgo que estén. Creo que a mí me resuena mucho, sobre todo es la segunda que tú has dicho, y creo que lo hemos conversado un montón, que son esas conversaciones difíciles, ¿no? O sea, yo suelo huir de eso porque para mí es difícil, pero también soy consciente que es algo que es importante que yo lo tenga que reforzar, ¿no? Entonces, creo que el también escuchar de cuáles son esos retos que líderes que tienen mucha experiencia han pasado, que consideran inclusive que es un reto para ellos, el autorreflexionar también nosotros mismos de cómo estamos con respecto a esos retos de otras personas que tienen ya como una carrera un poco más avanzada. Así que creo que es muy valioso lo que compartes, Beli. Y ya tal vez también como creo que es un tema probablemente un reto, o no sé si ya esto no implica para ti como algo difícil, que es cómo equilibras lo estratégico con el día a día operativo. Sabemos que estamos en un montón de reuniones, hay entregables, hay presentaciones, hay seguimientos que dar, inclusive gente de tus reportes directos o inclusive de los segundos que hay que estar pendientes. Entonces, ¿cómo tú has llegado a poder como equilibrar tu rol de no descuidar como esa parte estratégica, pero estar también al día de lo que va sucediendo con el equipo, y la parte más operativa? Entonces, hay como algunos tips que tengas para compartirnos. Últimamente, a ver, primero creo que hoy lo más importante para mí es tener un buen equipo, ¿no? O sea, ese balance no se logra porque yo solamente lo haga, sino es porque hay una red de soporte que permite que yo logre ese equilibrio, ¿no? Y a veces tampoco lo logro porque es bien difícil, pero tener un buen talento para mí es lo principal, ¿no? O sea, cada una de las personas que me reporta, cada una de las personas que tiene una posición de liderazgo o está liderando un proyecto,
dentro del COE, ¿no? Creo que es de un nivel profesional muy alto, ¿no? Y dedico mucho tiempo a que efectivamente ellos se sientan valorados y a encontrar al mejor talento para el equipo y para los retos que tenemos. Entonces, te diría que para mí lo primero, antes de responderte cómo lo hago, es saber que tengo las piezas correctas en el rompecabezas, porque si no, es bien difícil hacerlo, ¿no? Lo segundo es la comunicación constante, ¿no? Creo que eso me ha ayudado muchísimo a mí. Yo trato de mantener una comunicación muy fluida con mi equipo y trato también de haber, y creo que lo he logrado, ¿no? De que se sientan muy seguros de expresarse, ¿no? Eso a mí me nutre mucho, porque como líderes, y seguramente esto lo han escuchado muchísimo, no tenemos que tener la razón en todo. Es súper importante tener un equipo que se sienta seguro de podernos decir lo que piensa, lo que cree y cómo lo ve. Y es increíble cuando tienes a 5 personas reportándote y a veces 2 piensan de una manera, 3 de otra, y tú estás como líder pensando de una manera completamente distinta. Creo que toca conciliar esos distintos puntos de vista y muchas veces dejar ir algunos puntos de vista con los que tú iniciaste o algunas posiciones para darle paso a otras, porque además también tienes que ir formando talento, tienes que ir formando liderazgo, ¿no? Eh, y la parte ya más del día a día y cómo llevo, creo, toda esta carga, a mí me ha ayudado mucho, hoy sobre todo me ayuda muchísimo las herramientas de inteligencia artificial, no lo puedo negar, creo que todos estamos en ese momento en el que estamos descubriendo, ¿no? Un montón de shortcuts a lo que antes hacíamos de manera manual, ¿no? De manera capaz, no sé, que la memorizábamos, lo escribíamos en una libreta, etcétera, y tal vez nos tomaban 2 o 3 semanas poder bajar todos los pendientes. El día de hoy utilizo mucha inteligencia artificial. Tenemos obviamente las que el banco nos proporciona y seguramente, como muchos, además tengo las propias y las personales en las que trato de organizar un poco mi agenda, mis trenes de pensamiento, de equilibrar además mi vida personal, porque claro, antes me dijiste cuál es uno de los retos del líder y voy a saltar a la anterior pregunta porque me quedó pendiente, es además que ser mamá, ¿no? Y tener una vida personal y tener una casa y tener un esposo, ¿no? Y también tener que conciliar eso dentro de la parte operativa, de la parte estratégica, ¿no? Lo mismo pasa en la casa, ¿no? También tienes una parte operativa, también una parte estratégica. Entonces, me ayudó muchísimo a organizarme, la verdad, negociaciones también, efectivamente, ¿no? Ministerios, como siempre digo, ¿no? Dueños de ministerios, ¿no? Entonces, todo es un espejo, ¿no? Siempre digo, no solamente que la personal tal vez tenga un poquito menos de paciencia que soy más dictatorial en la parte personal que en lo profesional. Pero sí, creo que he logrado hacer un buen balance y siempre me cuestiono cada vez que voy a aceptar, por ejemplo, una reunión, me cuestiono, ¿es una reunión en la que realmente tengo que estar? ¿No? Trato de separarme espacios, ¿no? Es eso también algo que he aprendido a hacer, separarme espacios para tener un momento para organizar, ¿no? Mis ideas, para organizar mis pendientes, para responder correos, ¿no? Para responder mensajes. Trato de también manejar como, ok, a cierta hora, yo me levanto muy temprano, entonces a cierta hora, probablemente muchos que los que trabajan conmigo saben que respondo ciertos WhatsApp que me llegaron a partir de las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde, al vivir yo fuera, estoy con mis hijas, no tengo quien me ayude en la casa, entonces soy yo, mi esposo, dejo al menos esas horas que a veces todavía están en Perú siendo muy activas, las dejo y mi equipo sabe que les voy a responder o más tarde, ¿no? O al día siguiente muy temprano, ¿no? Entonces creo que de organizarme de una manera en la cual, por los distintos medios, con las distintas herramientas de inteligencia artificial y además teniendo, como dije, una buena comunicación y un buen equipo, lo permita. Pero para serte súper sincera, Ale, también hay un montón de veces en las que termino la semana y digo, me falta tanto que no sé cómo lo voy a abordar. O sea, también no es que todo esté bajo control. Hay semanas y semanas, hay días y días. Iniciamos, ¿no? Esta conversación y te dije, wow, ¿qué tal semana? ¿No? La que he tenido. No, sí te entiendo, Bel, y de acuerdo con el tema de inteligencia artificial, creo que el Q pasado es donde más o sea, liderando algunos proyectos dentro del equipo,
me di cuenta y lo conversaba con mi esposo también de esto no lo hubiera podido hacer, o sea, no hubiera podido llevar tantos tracks en paralelo si es que no hubiera tenido la IA ayudándome, siendo como el que me estructura muchas cosas que tengo en la cabeza, porque muchas veces uno vuela, y eso es una gran ventaja. Pero bueno, ya eso creo que da para una conversación totalmente diferente, porque así como trae cosas buenas, trae bueno, todo lo que venimos conversando, ¿no? De realmente cuál es el costo del uso de esa IA. Pero como digo, esa es otra conversación. Y quiero retomar un punto que justo mencionabas hace un rato, porque yo te pregunté cómo había cambiado el rol de líder de diseño en los últimos años, pero ahora la pregunta es como más futurista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ves que viene en el futuro del diseño, y para los líderes de diseño? ¿Cómo ves también inclusive con diferentes networkings que tú vas o sea, activando, conversando, inclusive tendencias que vas viendo que se van activando? O sea, ¿qué es lo que ves que viene a futuro en los siguientes años? Obviamente sé que no tienes una bola mágica, pero más o menos con la experiencia de lo que has visto que ha sucedido y todas las conversaciones que seguramente vas teniendo, ¿cómo ves que eso va cambiando, ¿no? Creo que retomo lo que dije hace un momento, que es este merge, esta unión, ¿no? Entre distintas disciplinas. Creo que eso se está dando y cada vez es mucho más evidente, mucho más claro, ¿no? O sea, diseño mucho más cercano a roles de experiencia o customer experience, mucho más cercano también a desarrollo. Justo ayer lo conversaba también en unas reuniones. En muchas empresas, no en todas, pero al menos en la que yo estoy, diseño nunca ha tenido necesariamente espacios de desarrollo, ¿no? Pero el día de hoy el diseñador es capaz de sacar una iniciativa como usuarios sintéticos eh, por sí solo, ¿no? Entonces, claro, estamos entrando, todo el tema de inteligencia artificial nos ha permitido construir también a nosotros como a otros les está permitiendo construir cosas que antes solamente los diseñadores construían, ¿no? O producían. Entonces creo que estoy viendo como estamos amalgamándonos con ciertos otros roles. ¿Ya? Eso es lo primero, y ciertas divisiones entre roles se están perdiendo y se están amalgamando, te diría, ¿no? No veo un diseñador no sabiendo de tecnología. Por eso que muchas de las personas que están en el equipo hoy día, que han sido techis por curiosidad y por naturaleza, ¿no? El día de hoy son las que nos están impulsando a nosotros como equipo a adoptar herramientas, a investigar sobre más tecnologías, ¿no? A crear capacidades internas, no solamente ver herramientas, que como siempre digo no nos volvamos locos por las herramientas, ¿no? Van a haber muchísimas, ¿no? Y creo que esa es la segunda tendencia que veo, ¿no? No vamos a, no, lo más importante no van a ser las herramientas, sino qué tan fluidos seamos en términos de IA, qué tan fluidos seamos en términos de entender de código, entender de programación, entender de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las segundas tendencias, porque, claro, todos nos volvemos locos cuando alguna de las herramientas saca un feature nuevo, ¿no? Entonces, y monstruo, porque cada una ya está compitiendo y pues ojalá que a nosotros nos llegue siempre lo mejor de poder probar todas, ¿no? Pero creo que nos toca como líderes impulsar el cambio en el equipo y adoptar esta nueva tecnología, adoptar estas nuevas tecnologías, este lenguaje, y que la gente se sienta, como muchos en el equipo, emocionados por aprender, ¿ya? Y no al contrario, como temerosos por me voy a quedar sin chamba, ¿no? Lo otro que estoy viendo es un espacio importantísimo para ser los dueños de la calidad, ¿no? Y esto se los escribía en un post al equipo, es el proceso tradicional de PO o PM pasando a diseñador, y de diseñador pasando a engineer, ¿no? O desarrollador, se está rompiendo por completo, ¿no? Pero ese proceso tenía ciertos gateways que eran, ¿no? Que nos aseguraban la calidad de lo que finalmente se construía. Pero al hackear ese proceso, ¿no? Claro, lo que está pasando es que no necesariamente alguien está pensando, bueno, ¿y ahora quién se asegura de que efectivamente lo que se construya bien? Creo que ahí hay un rol y una oportunidad interesantísima para diseño, de setear cuáles son esos lineamientos de calidad por los cuales se tiene que construir en las organizaciones, ¿no? Ser esos guardianes de la calidad, de la experiencia en las organizaciones, y eso nos va a llevar probablemente a continuar
con estas conversaciones difíciles, en estas mesas complicadas, con un montón de otros stakeholders a los cuales vamos a tener que con mucha sustento, y por eso también es que entramos a una etapa que ya habíamos entrado antes, esto no es nuevo, ¿no? Pero etapa de decisiones muy orientadas o muy basadas o sustentadas en la data, cual y quanti, que puedan tener los equipos, ¿no? Eso creo que también es otro, no cambio, pero se hace más necesario aún traerlo a la conversación, ¿no? Y lo otro es equipos multifuncionales, eso también estoy viendo mucho, ¿no? Y podría hablarte de uno quinto, que es el tema de los costos también en las empresas, que es un tema no menor. Estamos, ¿no?, pasando de una vista más de entender a la unidad de diseño como una unidad que el costo de la operación está entendido por headcounts, ¿no? A entender una unidad de diseño, una operación de diseño que probablemente el costo va a estar probablemente mucho más relacionado a los outcomes y ya no tanto a cuántas personas tienes, porque si tienes una herramienta de inteligencia artificial que va a hacer muchas de las tareas que antes hacía un diseñador, entonces ya no es que a más diseñadores más tareas. Entonces, cambia completamente la lógica en cómo nuestras unidades van a ser evaluadas en términos de costo dentro de las organizaciones, ¿no? Claro, y es el valor que trae el diseñador a la conversación y a esos, bueno, los proyectos que están siendo asignados, porque las tareas y las responsabilidades que ellos tenían cambian, y creo que muy alineado también como a lo primero que mencionabas, que era la calidad. Cambia totalmente el foco de lo que tienen los diseñadores. Y bueno, ya como para ir tal vez casi terminando, Vélez, ¿qué le dirías a alguien que está a punto de asumir su primer rol de liderazgo en diseño? ¿Qué consejos le podrías dar a esa persona? Creo que lo primero, y esto es algo que siempre lo he dicho en todas las entrevistas, o sea, muéstrense tal y como son. Muéstrense tal y como son. Creo que uno como líder lo primero que tiene que buscar es conectar, ¿no? Es súper importante que la persona a la que vas a liderar no solamente te vea como alguien que le va a dictar el norte, sino que realmente crea que ese norte, ¿no?, o esa visión es la correcta, ¿no? Y que crea y esté comprometida con esa visión. Y para eso es bien difícil hacerlo si no hay una conexión. Y para mí las conexiones se crean cuando nos mostramos como seres humanos. Entonces, lo primero que diría es, no nos pongamos en ningún rol, no tratemos de tener ninguna postura distinta a la que siempre hemos tenido, porque el liderazgo no se ve por, nuevamente, el título, como seguramente lo han escuchado muchas veces, ¿no? No se ve por la postura, no se ve por quien tiene el escritorio más grande, en realidad se ve por aquella persona que es capaz de, con amabilidad y humildad, ¿no?, liderar a un equipo hacia un bien común, ¿no? Lo segundo es no se abrumen, ¿no? Porque definitivamente creo que hay un sesgo con seamos líderes y tengamos todas las respuestas y nos va a caer un montón de información y nos van a caer un montón de preguntas. Creo que eso al inicio puede ser muy abrumador y podría incluso hacernos pensar de que no estamos preparados para. Nadie está preparado para necesariamente para todos los retos. Es muy difícil, ¿no? Creo que lo importante es no como darse por vencido, ¿no? Hay que entender que todo toma un proceso y que las cosas finalmente se van a ir en el camino, se van a ir ubicando en el lugar que tienen que darse. Y dos, aprender a hacer junto con esto, aprender a hacer buenas preguntas, ¿no? No dar necesariamente siempre respuestas, sino saber hacer preguntas para que también el equipo que nos acompaña pueda ayudarnos a resolver, ¿no?, y enfrentar esos retos. Y el tercero, y esto está mucho más orientado al liderazgo femenino, ¿no? Es como, esta frase la tengo muy presente de una conferencia a la que fui, es stay in the game, ¿no? Sé que es difícil y a veces es muy, muy retador para nosotros como líderes mujeres con familias, con hijos, permanecer en un ecosistema que pareciera no estar construido para nosotras, ¿no? Pero en verdad que lo que nosotras podemos hacer hoy para las generaciones que vienen es permanecer en el juego y tal vez tomarnos nuestras pausas, porque creo que es totalmente válido, pero quedarnos en el juego. La única forma que hagamos que ciertas cosas cambien es no saliéndonos del juego. Y ese sería mi tercer consejo
poquito más orientado a la parte de liderazgo femenino. Sí, no, gracias, Bel. Ha estado súper bonitos esos consejos. Me los llevo también para de alguna forma aplicarlos, sobre todo porque, como sabes, estoy todavía, o sea, tiene un año mi hijo, pero yo siento que todavía estoy adaptándome a todo lo que es maternidad. Y este último me resuena bastante. Antes de terminar la conversación, Bele, quiero hacerte una pregunta que va a ser la común en todos los episodios de esta temporada, que es pensando en todo lo que hemos conversado hoy día, si liderar diseño es también diseñar la organización que lo sostiene, ¿qué es lo primero que deberíamos dejar de tratar como secundario? O sea, es algo que no podemos dejar de hacer como líderes. Dejar la operación por detrás. No creo que lo más importante, y esto no es porque seas tú, Ali, quien me esté entrevistando, pero para mí en una organización tan grande como la que tenemos nosotros, el tener un equipo de operaciones de diseño, design ops, ha sido un game changer, ¿no? Porque me ha provisto a mí como líder de información que me ha servido para ir a distintos foros y decir, acá tenemos una gestión de la operación impecable, ¿no? Sabemos dónde está cada uno de nuestros diseñadores, podemos responder por la productividad, podemos responder por el NPS de nuestros servicios. Eh, Eso es desde el lado a la organización, y creo que del lado de cara a los diseñadores es permitir al equipo, ¿no? También mejorar y tener un ambiente de trabajo que les permita a ellos estar muy enfocados en lo que tienen que hacer en el día a día, y un equipo de soporte que los ayude a navegar las organizaciones, sobre todo una como la nuestra tan compleja, es vital, ¿no? Entonces te diría que lo que no deberíamos dejar de lado es cómo funciona nuestra operación. Eso es lo primero que tenemos que entender, cómo funciona nuestra operación dentro de una operación más grande, ¿no? Y creo que esos dos niveles son bien importantes de que como líder los entendamos y no los dejemos para después. Gracias, Bele. Para los que nos escuchan, esto no fue ensayado, no sabía que Bele iba a responder eso, así que no, gracias, Bele, porque sí sabemos todo lo que valoras al equipo y como tú dices, aportamos un montón a ese orden y a esas métricas que traducen lo que el equipo está haciendo en la organización. Así que nada, Bele, gracias por haberte, como te digo, dado el tiempo de acompañarme en este primer episodio de esta primera temporada oficial que tenemos como rediseño en el podcast. Un gusto haber conversado y espero que también hayas disfrutado tú del espacio. Claro que sí, Ale, como cada una de nuestras conversaciones. Te agradezco la invitación, la verdad que la pasé súper lindo y espero que parte de lo que hemos compartido le sirva a otros. Sí, muchas gracias, Bele, y gracias también a quienes nos escucharon hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos para el siguiente, que es en una semana. Adiós.